Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Josué 12:21, hoy vamos a culminar el rey número 26, que es Megido. Dice rey Tanak otro, el rey Megido otro. Anótelo ahí en sus notas, lo que los muchachos lo ponen, Josué 12:21. Y la semana pasada comenzamos a explorar esta ciudad. Esta ciudad para mí es una de las más importantes. Y una persona que quisiera trabajar con los problemas que son relevantes en su vida, ¿verdad? Porque a veces no sabemos cómo salir, cómo dominar, cómo traer, y esto pues nos da luz de cómo trabajar con los problemas que son relevantes. Y este rey Megido significa dominio. Diga conmigo dominio. En hebreo esta palabra es Radá, R-A-D-A-H, y en la semana pasada hablamos de que el significado de Radá es administrar con autoridad delegada,
representar un gobierno, dominio representativo, no independiente. Un creyente que puede gobernar o estar claro en el significado de mejido o radá, que es lo que significa la palabra hebrea, entiende que todo su dominio es representativo pero corporativo, no independiente. Fíjese que a veces tenemos personas dentro de las congregaciones o pastores tienen personas dentro de las congregaciones que piensan que son ranchos independientes y todo gira alrededor de ellos y no entienden que nosotros cuando entramos a este cuerpo, número uno, perdemos la vida, no es que perdemos, ¿verdad?, la personalidad, pero no podemos entrar ni venir con ideas independientes, ranchos independientes, pensamientos parcelarios. Lo que yo digo que hay creyentes que tienen unos pensamientos de parcela. Ellos piensan que son independientes y peor aún piensan que en el más allá pues van a tener una parcela aparte. Pero imagínense, si no se puede aquí compartir de forma corporativa, ¿usted piensa que en el más allá va a tener un pensamiento corporativo? Nada que ver. De hecho, no entra, no llega al más allá. Porque lo que no se practica aquí no hay forma, verdaderamente. Así que este dominio es uno representativo, pero corporativo. Este pensamiento independiente no entra aquí. El dominio no es para beneficio personal, ni para comodidad personal, sino responde a lo que es el interés o el propósito eterno de Dios. Aún esa lucha está todavía en el cuerpo de Cristo, en donde las personas se resisten a entender que hay una línea de mando desde el más allá y que Dios tiene cosas en mente, tiene un diseño, tiene planos, tiene un dibujo, y Él es quien da las instrucciones. Él conoce el resultado, Él conoce el producto y conoce el fin. Por eso es que en Isaías hay un texto bíblico que él dice, yo sé el fin. Él conoce el propósito. Y no puede haber resistencia a la edificación porque la edificación lo que produce es ese entendimiento. Tercero, dominio también es la capacidad de establecer un orden pero sin destruir. Si usted mira el gobierno, no se distraiga con Chucho. Si usted mira el gobierno, ¿verdad?, terrenal, cuando tiene algo en fin, pues ¿qué es lo que busca? Destruye. Si usted mira la guerra, lo que está pasando. Mire, yo no sé qué usted piensa de la guerra, pero las guerras no son buenas. No son buenas, no siempre hay pérdida y la guerra es el resultado de la estupidez humana de ambos lados. De ambos lados. Quítese eso de la cabeza, que si Israel, que si el pueblo, que si bendecido. La guerra no produce nada bueno, nada bueno. Eventualmente, milenialmente, pues va a haber un orden, pero no piense que es el resultado de este revolú. Todavía el evangelio, usted cómodo viendo Netflix en la casa y mirando celulares, y usted cree que ya el fin llegó, cuando todavía el propósito eterno la gente no lo ha entendido. La gente lo que está pensando es en su micro, en su casa, en estar cómodo. No piensa en el evangelio, no piensa en la expansión, no piensa en las vidas. Ay, qué bueno que ya hay una guerra en el Medio Oriente y Cristo viene. Quítese ese pensamiento, quítese ese pensamiento. A mí no me importa generar más enemigos de los que tengo. Yo no tengo enemigos porque yo vivo en una vida victoriosa. Pero no piense que esto se limita a eso. Cuando ahora mismo hay billones de seres humanos que todavía no se le ha predicado de Cristo, y usted allá contento porque allá Israel le dispara al otro, Irán le dispara al otro, quítese esos pensamientos, porque parte de este orden, este entendimiento es que el dominio que nace del cuerpo de Cristo es el establecimiento del orden, pero sin destruir, dígalo, sin destruir. Dominio desde el punto de vista espiritual, y dicho sea de paso, lo dije en la última clase, la palabra dominio es de Dios. El hombre pues la tuerce
y cuando esta parte en nosotros no está en ese orden correcto espiritual, pues el hombre la malutiliza. Yo domino, pero domina desde un miedo, desde un desorden mental almático. Pero en Cristo dominar es gobernar desde una identidad. Yo creo que todavía nos falta un abismo de entendimiento de nuestra verdadera identidad. Tenemos que entender que somos hijos. Usted no es cristiano, usted es un hijo de Dios. Diga conmigo, yo no soy cristiano, yo soy hijo de Dios. No, pues, si usted es cristiano, pues usted tiene todavía un problema serio. Ahí, créame, yo soy hijo de Dios. Y a la medida que entendemos que somos hijos de Dios, es a la medida que podemos podemos dominar desde la forma correcta. Esto es un dominio legítimo. De nuevo, digo legítimo porque es un dominio espiritual. Todo dominio que no nace desde la realidad eterna es un dominio ilegítimo. Y ahí es donde viene todo el desastre, el daño que hoy estamos viendo, ¿verdad? No lo quiero volver a repetir. Es el dominio delegado por Dios. Es el dominio representativo. Cuando usted domina desde la realidad de Dios, usted no se está representando a usted mismo. Usted está representando a un Dios. Usted representa a Dios donde quiera que usted está. No importa. No importa los errores que usted pueda cometer, no importa sus virtudes y defectos en la realidad espiritual. Como usted es perfecto, lo que pasa es que todavía eso no ha migrado aquí, usted no ha hecho un clic aquí con esa perfección. Pero una vez usted entiende su posición y usted le ha revelado esta realidad, pues entonces usted entiende que usted es representante de Dios. Esto usted lo puede, si usted quiere entender más este punto que yo estoy hablándole, repase cuando Dios llama a Moisés. Cuando Dios le da la asignación de presentarse frente al faraón, Moisés le presentó una cantidad de razones para donde él mismo no se veía capaz para no ir. Y es lo que siempre estamos buscando, razones para no hacer la parte, excusas. Excusas para no edificarme, excusas para no crecer, excusas para no entender esto. De nuevo, porque si yo no entiendo la vida en la que estoy, me hago el tonto y no me hago responsable. Pero el entendimiento produce un sentido de responsabilidad, en donde yo me veo en lo que soy y no lo que siento. Moisés él se veía como gago, él se veía inútil, no capaz, él no se veía al nivel de Faraón, hasta que Dios entonces lo tiene que llevar punto por punto, porque a la hora de usted presentarle excusas a Dios, prepárese para las respuestas de Dios. ¿Ok? Usted podría decirle a Dios, no tengo recursos, no sé hablar, no tengo las capacidades, pero usted sabe que todo eso, en el fuego de Dios, todo eso se consume. Porque cuando Dios llama a una persona es porque ya de antemano lo capacitó. Porque Dios, y lo voy a repetir una vez más, Dios no nos pide algo que primero no nos dé. Cuando Dios te pide una semilla es porque ya te la dio de antemano. Cuando Dios te pide que hagas algo en este reino es porque ya te habilitó y te capacitó de antemano. Y Moisés estaba capacitado, pero tenía problemas mentales. Y no se sienta mal si usted tiene problemas mentales, porque imagínese Moisés frente a Dios, Dios llamándolo. Y él, soy gago, no puedo abrir la empresa, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no tengo los recursos. Y Dios, ¿qué tienes en la mano? Tienes la vara,
¿Qué hago? Sigo orando, porque a veces hay que orar sin cesar, pero a veces la gente hace de la oración la excusa para no hacer nada. Igual que hacen del diablo la excusa para no hacerse responsable. ¿Qué es mejor ante un momento importante en un llamado con Dios? Pues mire, si usted no quiere hacer nada, usted le echa la culpa ¿a quién? No, es que el diablo me tiene aquí, yo estoy en la lucha con el diablo y el diablo me ha dejado sin dinero y el diablo... Y yo le digo con todo, con el corazón en las manos, y perdone que le tumbe la película de Netflix, el diablo no tiene más poder que usted, no tiene más autoridad que usted. Usted es quien imagínese que comenzó en el Génesis como una serpiente y terminaron escribiéndolo como un dragón en el Apocalipsis. Porque es lo que hace la religión va aumentando todo lo que puede convertirse en una excusa hasta que no hago nada, porque eso tiene más poder que el poder que me habita. Yo le pregunto, ¿usted piensa que ese mundo espiritual tiene más poder que usted? No lo tiene, no lo tiene. Usted piensa que lo tiene porque usted está adoctrinado, la religión lo contaminó, se le metió el virus de la religión. Pero cuando usted entiende esta verdad, usted sabe que usted tiene más autoridad, más poder. Dominio también es cuando es la capacidad alineada al carácter de Dios. Es esa capacidad que usted reconoce que Dios es la fuente. Y usted no se cree más que la fuente. Si usted es algo, pues usted no tiene un concepto más alto que el que debe tener. Es violencia, ¿verdad? Es sin violencia, es la capacidad de hacer las cosas sin violencia. Cuando el hombre pierde el dominio espiritual, pasa a ser un ser violento. Yo voy a traer ya mismo ejemplo, porque como cuando no hay dominio, ¿qué es lo que hay? Miedo, inseguridad, sentimiento de incapacidad, y todo eso lleva a las personas a cometer o hacer cosas que no tienen el fin que espera Dios. Entonces, dominio es, ¿verdad?, hacer las cosas sin violencia, con un fin productivo para todas las cosas en el plano terrenal. En el cielo no hace falta que usted ejerza dominio. Es aquí. Por si acaso, porque yo sé que la gente quiere irse para el cielo, no sé hacer qué, porque allí no hay necesidad, allí vamos a dormir hasta que eventualmente se den los asuntos mileniales, hasta que ocurra, hasta que venga la resurrección de los muertos, todo lo que está pospuesto hacia el futuro. Recuerde que hay promesas hacia el futuro, pero también nosotros estamos en un pacto de asuntos consumados, de hechos consumados. Y nosotros nos conectamos a esa realidad con el entendimiento. Así que todo esto se da siempre y cuando esté alineado de nuevo al propósito eterno de Dios. Todo, querida iglesia, tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Y lo repito porque donde no existe un entendimiento del propósito eterno de Dios, nuestra mente siempre va a ser creativa y vamos a tener muchos propósitos en nuestra mente. Y ahí es donde vienen los radicales libres, los pensamientos de parcela, los pensamientos independientes, en donde las personas no entienden su rol dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Luego de la caída, el hombre deja de vivir desde el dominio. Esto tiene que ser importante entenderlo, porque hoy, todo lo que hoy tú no dominas, no es que no lo puedes dominar, es porque simple y llanamente el alma y la mente todavía no han absorbido la vida de Cristo que ya te devolvió el dominio que perdió Adán. De nuevo, todo lo que hoy tú no puedes dominar, y todo esto entra en conductas, vicios, comportamientos, palabras, malas palabras, pensamientos tóxicos,
manipulación de otras personas, someternos a muchas cosas que son tóxicas, dañinas. Pues todo esto es el resultado porque no es que tú no puedas, es que la mente todavía no ha absorbido esa luz y esa revelación y ese entendimiento, porque una vez tú entiendes esta verdad, tú comienzas a vivir, número uno, en libertad. Número dos, comienzas a dominar todas las cosas. Entonces no permites que tu mente divague en pensamientos que son el resultado de información del árbol del conocimiento del bien y del mal. Disculpe que repita esto, pero la razón por la cual hay mucho desfase, muchos cristianos dentro del cuerpo es que todavía no tienen problemas con su dieta. Entonces hay información del árbol del conocimiento del bien y del mal en su sistema de pensamientos, en su alma, y eso tiene que ser absorbido. Y usted tiene que comer del pan de vida, que es orto, ¿se acuerda de esa palabra? Y para que entonces usted esté saciado, pleno, y esa verdad comience a gobernar toda su realidad. Así que luego de la caída el hombre deja de vivir desde ese dominio y pasa a operar desde inseguridad. Donde no hay dominio, anote esto porque esto es bien relevante, hay inseguridad. O hay dominio o hay inseguridad. O tú dominas o vives desde la inseguridad. La inseguridad, yo creo que todos en un momento, yo paso momentos, lapsos de inseguridad, pero rápido me voy a la cruz y me autocrucifico para que entonces entender que yo tengo dominio en mi espíritu. Pero donde esto no ocurre, pues el hombre está viviendo. ¿Qué trajo consigo esta inseguridad? Vamos a ver, Génesis 3, 7 al 8. Vamos a darle unos minutos aquí al equipo que lo pueda poner. Génesis 3, 7 al 8, que quiero hoy terminar esta enseñanza. Génesis 3, 7 al 8. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quiénes eran esos ambos? Dígalo, Adán y Eva, por lo menos para yo no salir frustrado de aquí. Diga conmigo Adán y Eva. No Adán y Evaristo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire qué trágico es esa porción. De gobernantes que dominaban, terminaron siendo costureros. Qué terrible, ¿verdad? Como dice Mayra. Una tragedia. De gobernantes pasan a ser costureros. Y es lo que nos pasa a todos cuando dejamos de vernos desde el gobierno de Dios en nuestra realidad mental. Y mire el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Es de que Dios le hablaba siempre y había una realidad como el espíritu estaba conectado. Para mí yo pienso que es la primera vez que Dios se pasea por el huerto porque como se da la muerte, y usted sabe que la muerte es cuando tú cesas a una realidad. El hombre siguió viviendo en su zona bio porque se mantuvo vivo en la realidad natural, en el plano natural. Pero cuando come hay una muerte en el plano espiritual y cesa la comunicación o común unión que tenía con el Creador. Era como un hombre con las piernas en la tierra y todo su ser en la realidad eterna. Pues Dios lo habita todo, pero se desconecta y Dios entonces se presenta y se pasea en el huerto, dice ahí, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Estos textos son relevantes para que veamos las consecuencias de cómo el hombre pierde el dominio y pasa
a ser gobernado por la inseguridad. Dice que se escondieron de la presencia de Jehová, de Dios, entre ¿qué? Los árboles del huerto. Volvemos, de costurero, de gobernante pasa a ser ¿qué? Costurero. Y con lo que se cosió, eso mismo se relaciona y se esconde. El hombre se puso como una máscara. Número 1, su visión cambia. Porque el hombre estaba desnudo. Pero su visión cambia y se reduce a una visión terrenal. Pierde la capacidad de visión espiritual porque como perdió la luz y esa luz cubría ese cuerpo y él sí estaba desnudo, pero como lo que gobernaba era la visión espiritual, cuando él se miraba desnudo no era relevante. Pero cuando la visión espiritual se apaga, cuando la luz del espíritu se apaga, entonces la visión natural entra en gobierno. Esa visión natural estaba bajo el gobierno de la visión espiritual. Por eso, ¿qué dice la Escritura de la fe? Que es por fe y no por vista. Porque es la vista natural. Adán vivía en fe perfecta. Él solo veía lo que Dios veía. No tenía ningún conflicto. Pero cuando esa visión se apaga, pues entonces la visión terrenal, la misma visión que a usted le causa estrés, la misma visión que a usted le causa ansiedad, la misma visión que a usted cuando hay algo lo ofende, la misma visión que lo reduce, la misma visión que no le permite dormir, descansar, es la visión que crece en Adán. ¿Por qué? Porque la visión espiritual, ¿qué ocurrió? Se apagó, desapareció. Y si lo traemos a la realidad de la Escritura, dice, mi pueblo perece porque le falta visión. Todo está conectado. No piense que la Escritura no está interconectada con todo. Y hoy tenemos que salir de este lugar asegurándonos que la visión espiritual que ha sido devuelta por medio de la vida de Cristo sea la que esté gobernando. Y eso usted tiene que hacer un análisis, un examen, si lo que estamos viendo me produce estrés, si lo que estamos viendo me produce ansiedad, si lo que estoy viendo me lleva a dudar, si lo que estoy viendo me lleva a delinquir de la genuina fidelidad de Cristo, a dudar de que Dios es soberano. Y cuando usted ve algo en lo temporal, repito, como lo que está ocurriendo hoy, y su fe se va al piso, usted tiene que ver que no sea que su visión, y entonces usted se está viendo desnudo y está detrás de los árboles, detrás del arbusto. ¿Están entendiendo? Esto es esencial, querida iglesia, porque es lo que le ocurrió a Adán, y ahí es donde ven la desnudez de sus cuerpos. Se avergüenzan y se disfrazan de hoja, porque quien no puede manejar la culpa, que es lo que le pasa a Adán, Dios tiene que matar de hecho un animal y sustituir, que es tipo y sombra del sacrificio de Cristo. No sé si usted ha leído estos capítulos, pero el desenlace cuando Dios puede trabajar con el control damage que tiene el pecado con el hombre, tiene que matar un animal delante de él para que el hombre viera ese primer sacrificio para expiar la culpa que sentía Adán, y con esos mismos cueros de ese animal que mató, le hizo vestimentas correctas, tipo y sombra de la justicia que Cristo nos proporcionaría al revestirnos de la justicia de Él después del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. ¿Será eso poderoso? Eso es grande. Eso es poderosísimo. Pero esta gente se avergüenzan, se disfrazan de hojas. Antes su
vestimenta era la luz, era la gloria que cubría esa desnudez. Ellos no se veían las partes, pero luego entonces pasan, cuando se ponen esa primera máscara, entonces comienza el drama de verdad. Comienzan las culpas y todo esto, porque mire, cuando usted comete un error, el dominio correcto desde la vida de Cristo que está en nosotros nos hace decir, levantar las manos y usted con Dios, usted con Dios pequé, perdón. Usted no tiene que, ¿por qué? Porque usted está en dominio espiritual desde ese error que cometió. Pero Adán no podía, de hecho yo lo he dicho aquí que Adán era un niño en un cuerpo de adulto. Y todavía hay muchas personas dentro del cuerpo que siguen siendo niños en cuerpos de adultos. Y la meta apostólica va dirigida siempre, usted lee todas las cartas apostólicas, es a que maduremos, que dejemos la leche espiritual, que dejemos las cosas de niños, que lleguemos a la estatura de Cristo, al varón perfecto, madurez, etcétera, todo eso. Y esa inseguridad halló lugar en su alma. Y ahí es donde comienza el caos. Diga conmigo caos. Eso sí que fue un caos. Eso fue un caos de verdad. Esa inseguridad halla lugar en esa alma y se da todo ese caos que es contrario al dominio. La enseñanza fundamental de estas ciudades que estamos estudiando es que veamos el contraste. Lo que eran antes de la caída y lo que fueron después de la caída. Fue un desastre el resultado del pecado, pero Cristo nos devolvió la capacidad operativa. Y eso lo tenemos en la vida de Cristo. Todos los aquí presentes y todos los que están viendo y todos los nacidos de nuevo tienen capacidad operativa. Al tener a Cristo, al tener al Espíritu Santo como persona que le habita y al tener al Padre moré como habitación, morada permanente. Usted tiene el cielo, usted tiene el Dios trino. ¿Cuál es el temor? Usted no tiene que temer, usted no tiene que sentir nada. No tiene que esconderse detrás de los arbustos porque le habita. Le habita. Y esa habitación no lo condena, lo viste de justicia. Pero como usted sigue viendo el cuerpo desnudo, porque la visión tiene que ser ajustada. Y con esto voy a terminar el tema de la visión. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Cuando tú tienes la visión de Dios, entonces todo tu cuerpo tiene los resultados. Pero cuando tu ojo es malo, ni el médico chino te puede salvar. Entonces, tienes que tú levantar las manos y decirle, Señor, auxilio, ayúdame. ¿Cuántos en un momento dado no le han dicho al Señor, auxilio, ayúdame? Si la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Usted puede acudir. Usted se tiene que apropiar de las promesas. Las promesas de Dios no son objetos decorativos. Son promesas para que usted se las coma, para que las pueda disfrutar. Antes no era así, ¿verdad? El dominio era la autoridad que gobernaba desde el orden espiritual. No había, Adán antes de pecar no vivía de inseguridad. Él todo lo hacía desde el dominio. Dominio sin infectarse. El dominio luego es infectado por el pecado cuando ellos comen. Pero el dominio genuino, puro, santo, que hoy está dentro de nosotros. Gloria al Señor por eso. Mejido hoy está dentro de nosotros funcionando como tiene que funcionar. Y tú tienes que verlo y tienes que usarlo. No hay acepción de persona en la impartición del dominio. Si tú estás en Cristo, tú tienes dominio sobre todas las cosas. Este dominio, sin infectarse, producía vida. Anote que esto es importante. Mantenía la tierra en orden. Proporcionaba protección. Usted sabe que si el dominio
se alimenta de la inseguridad, sí podría existir un sentido de protección. Pero le pregunto, ¿la sobreprotección es buena o mala? Es mala, porque la sobreprotección es un fruto de la inseguridad, que la inseguridad es donde el alma absorbe, porque todavía no ha absorbido el dominio que viene de la realidad espiritual. Y eso nos toca a la medida que nos congregamos, que somos edificados y vamos entendiendo. También edifica, el dominio nos edifica. Deconstruimos y construimos sobre ese orden de edificación. Y ese dominio también fluía desde la plenitud sin conflicto. Adán se nutría, recibía instrucciones, los momentos en donde los momentos de oración de Adán eran como los de Jesucristo. Jesucristo no tenía que pedirle. Bueno, Jesucristo le pidió al Padre en un momento dado cuando le dijo, si puedes pasar de mí esta copa. Pero él se retiraba a los lugares tranquilos para poder oír de Dios las instrucciones, para poder recibir. Entonces Adán, ¿usted piensa que Adán tenía alguna necesidad? Adán necesitaba 20 pesos. Le daba hambre. ¿Usted piensa que Adán le daba hambre? A Adán le hacía falta un préstamo. A Adán le hacía falta un carro, una yegua, un caballo, un burro. A Adán no le hacía falta nada, así que no tenía que pedirle nada a Dios. Adán se deleitaba y en ese deleite podía entender el corazón de su Creador. No tenía ningún tipo de problema. Pero después de la caída, esto sufre un revés. La desconexión de Dios lo conduce a ejercer dominio de imposición, de manipulación y de presión indebida. Todo lo que no nace del dominio correcto, genuino y eterno va a producir imposición, manipulación y presión indebida. Por eso un pastor debe de comprender esto al pie y al dedillo. Porque un pastor que no entiende que tiene que pastorear desde el dominio espiritual, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace la religión? La religión te impone, te quita, te presiona hasta que si te puede matar, te mata. Te condiciona, te prohíbe. ¿Cuántos aquí pasaron procesos en donde le dijeron, cógete esa ahí, vas a estar un año sin hacer nada, sin vergüenza, carnú, chuleta, steak, por una bobería? Pasaban, se ponían unas tenis nuevas y los ponían en disciplina, o se ponían pantalones cortos y los ponían en disciplina. Si jugaban baloncesto, los ponían en disciplina. ¿Qué iba? Pero todo eso lo produce la religión, ¿verdad? La religión. Si se ponían esmalte, los ponían en disciplina. Eso es mejido sin ser poseído. Gente en Cristo haciendo esas cosas en el año 2026. ¿Usted cree que eso es dominio correcto o es imposición? ¿Por qué esos pastores hacen eso? A ver, alguien que me diga, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué usted piensa que hacen esas cosas? Dígame, porque se sienten inseguros. Piense por un momento que yo viviera preocupado o inseguro por las personas que el Espíritu Santo ha traído a esta congregación. Por eso enseñaron a él también. Claro, sí, claro. Por eso yo me aseguro de enseñarle a ustedes la verdad, para que no crean esas cosas. Pero todo lo que nace de la inseguridad, número uno, es duda, es falta de fe, y donde no hay fe es pecado. Estos pastores usan, y no se crea, pastores que parecen que han entendido la gracia. Ellos se creen que pueden hasta maldecir las personas y todo.
Yo he escuchado gente, no voy a entrar en estos otra vez discursos, no quiero pelear con esa gente porque después no me saludan en los lugares, me dan la espalda, pero gente que yo los veía, yo te maldigo, porque se fue para otra congregación, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? O yo te maldigo porque ahora no estás bajo mi cobertura. Un apóstol de allá de Estados Unidos que decía, todos los pastores que no estén bajo mi cobertura se van a morir de COVID. Se le murieron casi todos porque es una estupidez. Pero ¿cómo tú le vas a decir a los pastores que si no están bajo mi cobertura se van a morir de COVID? ¿Qué es eso? ¿Se ve? Que es la imposición, la inseguridad, el miedo, la estupidez. Tienen su conciencia, son estupefactos. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Imposición, presión indebida. Y solo porque tienen miedo que la gente se le vaya de las congregaciones. Yo cuando comencé aquí, hubieron servicios que estaba ahí mi madre que está ahí, mi esposa, mi niño y 2 más. Y yo mire, ¿sabe qué? Yo enseñaba como le estoy enseñando a ustedes hoy. Porque yo he aprendido que esto ya no tiene que ver con números. A mí no me alteran los números. Puede estar todo lleno, puede estar vacío, puede estar semi vacío, semi lleno, y usted me va a ver siempre feliz y contento enseñando la palabra. No, porque yo no debo preocuparme, porque una vez entra la preocupación se contamina el mensaje. Se pone tóxico el mensaje. Entonces tú comienzas a atacar a las personas que hicieron el mejor esfuerzo por llegar. Yo estaba en el pasado en lugares donde atacaban a los presentes por los que habían faltado. Atacaban a los fieles y leales por los que estaban traicionando desde afuera. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Esto es un desorden? Todavía yo no había tenido este entendimiento, y yo dentro de mí yo decía, pero es que esto no puede ser la verdad. Pero ¿cómo yo voy a atacar a los presentes por...? No, ustedes son parte del donde cae la semilla, que el Padre la envía y se la riega a través de mí. Yo soy un simple mayordomo, un administrador. Yo no soy aquí el centro, es Dios, la vida. Un total caos. Porque el hombre había perdido. ¿Qué había perdido el hombre? Perdió la seguridad interior, perdió la identidad y perdió la alineación a Dios. Cuando se pierden esas 3 cosas, mire, cuando usted se ponga nervioso, evalúe cómo está el entendimiento de la seguridad interior, de la identidad, y que usted esté alineado al Dios que le habita. Porque si esto no está claro, entonces viene la deformación. Se deforma ese poder que Dios nos ha delegado para estar en ese gobierno espiritual, para dejar entonces de ser personas inseguras. Diga conmigo, dominio produce en mí seguridad. Tú serás seguro a la medida que tú entiendas que tienes dominio de Dios en ti. ¿Cuántos entienden esto? Pues ustedes ya se graduaron de esta clase. ¿Ya? Esta es la realidad de esta clase. Porque el problema es que cuando esto entra, ¿verdad? Y entra, ya no era autoridad lo que usaba el hombre, era inseguridad. Sentía que no estaba en control. Y comienza a presionar, a manipular, a lastimar y hasta asesinar. ¿Qué ocurrió con Caín? Asesinó. Dios le pregunta, ¿qué me importa a mí? Entonces sale, no le hace caso a Dios, porque cuando las personas no entienden el dominio, no escuchan ni a Dios. Salen a matar a medio mundo. Lo vemos, mire, esto lo vemos
Adán culpando ¿a quién? A Eva. Génesis 3:12, anótelo ahí, vamos rápido, ya nos vamos. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. Le echó la culpa. ¿A quién? A la mujer. Eso es lo que hace cuando el hombre no está en dominio. Se siente tan inseguro que tiene que buscar un culpable. Cuando el hombre no está en dominio, de nuevo, se siente tan inseguro que tiene que buscar un culpable. La mujer que me diste, la lluvia que está cayendo, el tapón, la montaña, la novela, la serie de Netflix. Sigo. La comadre, el familiar, el tío, la tía, la abuela. Diga conmigo, la mujer. Dígalo. La mujer que me diste. Me dio del árbol y comí. Pero ¿sabes qué? Cuando alguien está en dominio, dice, yo soy el responsable. Se supone que Adán le hubiese dicho a Dios, yo me hago responsable. Se supone. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame por qué, pastor. Porque ¿quién recibió las instrucciones de Dios? ¿Adán o Eva? De nuevo, ¿quién recibió las instrucciones? Adán, no fue Eva. Eva estaba ahí al ladito. Que las escuchó. Sí las escuchó, pero Dios no le habló a Eva. ¿Le habló a quién? A Adán. Se supone que Adán le dijera, yo asumo la responsabilidad. No es culpa de ella. Es más, yo estaba allá jugando con los Hot Wheels y descuidé porque el dominio nos lleva a proteger. Y Adán estaba ya entretenido allí, a lo mejor jugando con los caballitos, que es lo que hace el varón. Le gustan los juguetes y no estaba al pendiente. Pero ¿qué dijo él? Se despachó, se sirvió con la cuchara grande. La mujer que me diste. Otro ejemplo, Caín matando a Abel. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó ¿contra quién? Contra su hermano, ¿y qué? Y lo mató. Si Caín hubiese estado en dominio, no asesinaba ¿a quién? A su hermano. Porque las personas cometen estas locuras. ¿Por qué? Lo expliqué, esta es la esencia de esta clase. Porque al no estar en dominio, están en inseguridad. Y él se sentía inseguro porque tenía un complejo de inferioridad. Porque ese es el problema de muchas personas en este tiempo. Que los complejos de inferioridad los superan. Y Caín pensaba que trayéndole coitre podrido a Dios, él iba a ver eso como correcto. ¿Qué hizo Abel? Abel presentó lo mejor. Y Caín trajo lo podrido, lo dañado, la porquería. Y esto no voy a entrar de nuevo en dinero, ni en finanzas, ni nada. Llévese esto, se lo mando por ahí, para que usted lo baje con aceite de oliva extra virgen. ¿Sí? Tenemos que ver, y no solamente se reduce a dinero, a todo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo a Dios? ¿Es la ofrenda de Caín o la ofrenda de Abel? ¿Le estoy dando los mangos podridos? ¿Le estoy dando la sobra? ¿Tengo esto como un salario? ¿O para mí es lo más importante? Por eso yo reconozco personas que en este lugar, que los tengo que reconocer siempre, cobran y lo primero que pagan es, dan su generosidad, su diezmo. ¡Pim, pim! Suena la campanita. No se olvidan, porque entonces
yo no sé qué es lo que pasa con el dinero, ¿verdad? Que el dinero nos ha poseído tanto que también nos lleva a tener lapsos de amnesia. Y pensamos que eso es un salario que le estamos dando a Dios o que está condicionado a venir o no venir. Y todo eso se reduce a eso. Porque cuando tú no estás en dominio, tú no puedes establecer lo que es vida y prioridad en ti. Y la inseguridad te lleva a pensar que lo poco o lo mucho es lo que te va a salvar. Cuando lo que nos salva es Dios. Lamec es otro personaje que a lo mejor usted no lo ha leído, ¿verdad? Pero está ahí en la escritura. Lamec se jactaba de violencia. Génesis 4, 23 al 24. A diferencia de Caín, Lamec fue castigado por Dios, Caín fue castigado por Dios, pero Lamec se jactaba de sus atrocidades, porque una persona que no gobierna y vive desde el dominio se jacta de la maldad que hace. Y presumía de una impunidad mayor. Él pensaba, hay gente que piensa que hace lo que le da la gana, y hace lo que le da la gana, y hace lo que le da la gana, pero hay un día, di conmigo, hay un día. Génesis 4, 23 al 24, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada, adiós mami, mira, se llama como tú, Ada. Tu nombre es bíblico, para que lo tengas ahí presente. Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida. Era un hombre malo. Y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces. Hay un punto en donde se cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser, dígalo, no puede ser burlado. Así que el hombre, ¿verdad? Para resumir, comienza a imponer, porque como ya no puede gobernar, cuando tú no entiendes y pierdes la visión espiritual, ves solamente desde los ojos de la carne, pues ya te sientes inseguro. Y entonces pierdes la capacidad o los resultados que produce el dominio, que son producir vida, ordenar sin destruir, proteger, edificar, fluir desde la plenitud. Y entonces pasamos a imponer. La imposición que nace del miedo, busca el control, ¿conoce gente que le gusta controlar? No, usted aquí no, está bien, tranquilo. Usa fuerza, usa manipulación, rompe relaciones, no promueve la unidad, busca el amor filial. Llegan a los lugares y déjame echar un ojo. No, aquí no hay casita. Se supone que no haya casita. Esto es una vida plena. Si usted quiere trabajar con este problema en su vida, yo le invito a compartir más con las personas que todavía no busque gente que lo quiera, que lo apapache, que le pase la mano. No, busque gente que usted mismo se vea en ellos. Que usted vea esa proyección. Cuando yo veo algo en una persona y me molesta, ¿sabe qué? Para mí, para usted a lo mejor no, pero Dios me está hablando de una zona que yo tengo que cambiar. Cuando a usted le moleste algo de alguien, no lo huya, no lo clausure, no lo bloquee. Estos son frutos de la carne, deje esas boberías. Es la oportunidad para vernos a nosotros mismos y trabajar con todas las áreas que hay que trabajar realmente. Así que tenemos que entenderlo. Para terminar, por favor, si me pueden traer la pizarra para acá. Tengo 8 áreas. ¿Quieren o terminamos? ¿Dejo esto para el miércoles que viene? 8 áreas, ahí están, mire qué bonita. Las voy a poner aquí para que ustedes las vean. ¿Ahí las ve todo el mundo? 8 áreas. Número 1, dice 8 áreas donde debemos ejercer ¿qué? Dominio, diga dominio.
La primera, la que no le gusta a la gente. Porque cuando hablamos de dominio, lo que a la gente le gusta es, ¿qué es lo que a la gente le gusta? Dominar a otro. Pero la primera es dominio, diga, sobre uno mismo. Vamos, repítalo, sobre uno mismo. Antes de gobernar cualquier cosa externa, el hombre tiene que gobernar su interior. Es lo primero. ¿Qué tengo que gobernar en el interior, pastor? Pensamientos, impulsos, deseos, reacciones. Hay una porción bíblica que yo quería no perder los miércoles, sino predicar el tercer miércoles de esta clase, pero vamos a terminar. Proverbios 16:32, porque trata acerca de eso. Si me lo pueden poner, se lo agradezco. Proverbios 16:32. Dice que el que domina su espíritu es mejor que aquel que conquista una ciudad. Así que antes de tú aspirar a conquistar una ciudad, aspira a conquistar, ¿qué dice ahí? No, pues no es esa. 32, es 32, no es 22. 32. Vamos muchachos, que me quedan nada más 2 minutos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ¿qué? Una ciudad. Lleve ese texto bíblico. Porque el primer territorio de dominio, diga conmigo, es mi corazón. El taller de dominio no es su esposo, no es su esposa, no es sus hijos. Diga conmigo, es mi corazón, es mi interior. Segundo, dominio sobre la mente. La mente de mucha gente anda como tienen el monkey brain. ¿Sabes lo que es el monkey brain, verdad? Los pensamientos están y brinca, y tú estás ahí, y otro pensamiento, y otro pensamiento, y otro pensamiento. Monkey brain corriendo de esquina a esquina. No hay orden en los pensamientos. Por eso hay que dominar la mente. No la mente del prójimo, tu mente. Mi mente es mi taller más importante para dominar. La mente necesita orden y dirección. Por eso la Biblia dice que los pensamientos contrarios al orden correcto hay que arrestarlos y llevarlos cautivos a la cruz. Hay que arrestarlos y llevarlos arrestados a la cruz. Dejarlos arrestados en la cruz. Tiene que haber orden y dirección. ¿Qué pensamientos estoy dejando entrar? Si yo te pregunto, ¿qué pensamientos tú estás dejando entrar? ¿Qué ideas permites crecer en ti, en tu mente? Porque tu mente es tierra. Y toda idea que tú dejes que entre a tu mente, ¿sabes qué? Va a crecer como un árbol frondoso. ¿Qué narrativas se están dando en tu cabeza? ¿Qué dramas? ¿Qué película? Me sacó la lengua, me hizo esto, una narrativa. Ni Corín Tellado te alcanza. Ni la novela de Coralito con los 29 capítulos. ¿Ah? No, eran como 100 capítulos. Yo la veía con mi abuela. Ni Coralito se queda corto al lado de la narrativa de un montón de cristianos. Narrativa cuando se predica la palabra. Piense por un momento que lo que tú necesitas es entender una palabra y tú estés aquí sentado y yo te estoy dando la palabra que tú necesitas. Dios te está dando la palabra que tú necesitas y tú estás con la narrativa, con la novela mental, con los complejos, con los prejuicios, con los delirios de persecución. La tienen conmigo. Romanos 12:2. Por eso la Biblia dice que hay que renovar
renovarnos en el espíritu del entendimiento. Sin dominio sobre la mente, otros van a dominar tu percepción. Y es lo que está pasando hoy. Dominan tu percepción, te quieren hacer creer. Como ahora lo de la gasolina. Se creen que somos idiotas. Porque es imposible, escuche bien, que haya petróleo para 40 días y quien le vende a los minoristas, los mayoristas, quieran subirle. Esas son las pirañas en este país, que se creen que nosotros le vamos a creer el cuento de robo y el pillaje. Yo puedo tener mis diferencias con el líder allá en Estados Unidos, pero estoy loco que los identifique para que los aplaste aquí, porque eso es un abuso. 3 días y ya el petróleo, como si nosotros fuéramos gente imbécil, que no nos demos cuenta que le están aumentando a lo que ya pagaron. No. Eso es un alto, una pausa porque perdí el dominio. Entonces te quieren coger y quieren manipularte para que tu percepción y tú seas como una oveja que vas para el degolladero. Oh, sí, bendito, sí, es que se justifica ahora, sí, que le suban, que te suban la gasolina a 2 pesos. Y después le hacen cosas y dicen que es por las drogas. 3, ¿qué dice ahí? Dominio sobre la lengua. La lengua dirige la vida. Santiago 3, hace poco yo prediqué de la lengua. La lengua es un timón, un freno o una chispa que enciende un bosque. Así que tenemos que ejercer radá, dominio, hablar la verdad, edificar, no destruir con palabras. ¿Dominio sobre qué? Sobre el tiempo, gracias. ¿Quién me lo dijo? Gracias, Hilda. Dominio sobre el tiempo. Toma, Hilda, te ganaste una paleta. Ronnie, llévamele la paleta ahí a Hilda. Dásela ya. Dominio sobre... Aquí tengo chavo, pero no piense que voy... Ni se moleste en repetir las que siguen porque no hay dinero aquí para nadie. Los debo todos. Dominio sobre el tiempo. El tiempo, diga conmigo, es vida. Y cuando las personas, la gente dice, es que no tengo tiempo. No, es que el tiempo te domina a ti. Porque el mismo tiempo que tú tienes lo tengo yo y tengo que ajustar todos los planetas para cumplir con todo. Ah, pero usted es el pastor. Claro que sí, gracias al Señor que soy el pastor. Si no, no me importaba nada. Ejercer dominio sobre el tiempo significa priorizar lo eterno, administrar el día, no vivir reaccionando. Cuando tú vives reaccionando, perdiste el tiempo que lo puedes utilizar meditando en la palabra de Dios, de día y de noche. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo. Me faltan 3 más, ¿se las digo o no las digo? ¿Okay? ¿O quieren retratarlo e irse para su casa? Dominio sobre los recursos. 2 minutos. Dominio sobre los recursos. Todo recurso es mayordomía, no propiedad absoluta. La gente, volvemos a lo mismo, la gente es avara, la gente están gobernados por la avaricia porque ellos piensan que lo que tienen es propiedad absoluta de ellos. Pero yo quiero que usted repita en voz alta, nada en el plano terrenal me pertenece. Nada. Usted es mayordomo. Usted tiene que administrar desde esa mayordomía. Por eso que usted tiene, escuche, dominar sobre los recursos.
Y esto incluye dinero, bienes, talentos, oportunidades, tiempo también. Lucas 16:10, léalo con calma, conecta esta fidelidad con una responsabilidad que tenemos que tener sobre los bienes. Todo lo que tenemos hoy es para producirlo en este reino, no es para guardarlo. Todo lo que usted guarda y confía en eso que usted guarda y no lo pone, ¿qué dice la Biblia? Haced tesoros, ¿dónde? El orín y el moho no corroe. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Hacen los tesoros donde el moho y el orín corroe. Porque están poseídos y no han entendido que Dios es dueño del oro y de la plata y dueño de todo. Pero el dinero, el Dios Mamón, los tiene poseídos. ¿Usted conoce al Dios Mamón? El Dios del dinero. Dominio sobre el cuerpo. Usted tiene que aprender a tener dominio sobre su cuerpo. Porque el cuerpo es un instrumento de justicia. Aquí está, mire, se lo puse aquí. Instrumento de justicia. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19 al 20? Dice ahí, no lo voy a leer completo, dice que somos templos del Espíritu Santo. Esto implica disciplina, salud, santidad. No imitar. Somos la raza más poderosa sobre la tierra y cualquier moda. Hace poco hablé de los terrián y entonces ahora viene algo peor, que ahora es los perros invisibles. Búsquelo. Sí, Mayra. Te voy a enviar el enlace. Ahora la gente está con perros invisibles, los paran, los llevan a hacer necesidades. La idiotización en su máxima expresión. ¿Cómo tú vas a andar con un perro invisible? ¿Qué es eso? Pues tú puedes ser pet lover, ¿verdad? Y ser pro animales y eso. Yo no tengo conflicto con eso. Yo no lo soy, pero no tengo conflicto con eso. Pero, no, la Mayra la pongo en disciplina. Ahí sí que la pongo en disciplina. Le explico el Kiva. ¡Un año! ¡Un año! Disciplina, salud. Dominio sobre las emociones. Ya me quedan, son 9, perdón, no puse ahí la otra. Dominio sobre las emociones. Las emociones son señales, no gobernantes. Usted tiene que tenerlas bajo dominio. Usted no puede ser reactivo. Usted tiene que ser proactivo. Esto lo que significa es no reaccionar impulsivamente, someter las emociones a la verdad, responder, diga conmigo, con sabiduría. 8, dominio sobre el ambiente. Donde tú estás, está la justicia de Dios. Donde tú estás, está Dios. Donde tú llegas, llega Dios. Y se debe establecer un orden espiritual. Y esto tiene que ver con la oración, la presencia de Dios, la justicia en el ambiente. Recuerden que el creyente no se adapta al ambiente, lo transforma. No existe tal cosa como que, es que el ambiente es más poderoso que yo. No, nosotros no nos adaptamos al ambiente. Mañana pueden venir cosas peores que los terian y que los perros invisibles con las cuerdas en el aire, y nosotros no nos vamos a inclinar a esas estupideces. Tu estatua no adoraremos. Porque no tenemos necesidad, porque tenemos un Dios. Aleluya, porque tenemos identidad. Pero ¿por qué parecernos ahora a querer aspirar a ser animales cuando somos la creación más poderosa sobre toda la tierra?
Aspirar ahora a ser un gato. Miau. Wow. Y cuando somos imagen y semejanza de Dios. Por el amor a Dios, Dios mío, ayúdame. 9, dominio sobre la asignación que Dios nos da. Incluye familia, liderazgo, ministerio, responsabilidades. Esto significa administrar para Dios, servir al propósito eterno, multiplicar lo recibido, como la parábola de los talentos, Mateo 25. Y ese es el dominio que tenemos que aspirar, no un dominio de control, sino un dominio, un liderazgo espiritual, desde la realidad de Radá, que no es imponer, es representar el gobierno de Dios en la tierra. Amén. Terminamos con esta ciudad. Denle un aplauso al Señor.